hermanos. Amén. Sean bienvenidos en esta noche a este lugar de oración nuevamente. Que debemos de sentirnos privilegiados. Dijo el hermano Branham que Dios solamente tiene un lugar provisto para la adoración. Amén. Y estar en este lugar, en saber que no hay otro lugar como este. Donde se estén dando a conocer estas cosas, el mensaje del domingo, algo maravilloso, saber que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son palabras quizá muy gruesas para la religión común, pero nosotros sabemos que cada hijo de Dios es un pequeño Mesías, una porción de ese gran Dios eterno. Amén. Qué maravilloso, qué glorioso el Señor con nosotros en regalarnos eso. Vamos a estar dando inicio en esta hora. Puse mi tema ahí, la gran meta de Dios. Creo que todos sabemos cuál era el plan de Dios. Hemos sido bien instruidos, pero Dios tiene una meta de llevarnos hacia ese gran final. Como dice en la Escritura, el fin del negocio es mejor que en el principio, amén. Cuando cerramos el trato, pues bueno, ya se acabó, el trabajo está concluido, ya viene el cheque, entonces ya se acabó todo. Es mejor que en el principio, cuando uno está ahí con el dolor de cabeza y cómo le voy a hacer y qué voy a hacer y luchando contra las adversidades, pero cuando llega ese fin, entonces ahí está concluido. Cuando llegamos a esa meta, amén. Entonces Dios tenía en su mente en el principio un propósito con cada uno de nosotros y bueno, aquí estamos en esta noche. Vamos a estar leyendo la Escritura. Dice, le doy también la bienvenida a los hermanos de la internet, que el Señor los bendiga. Dice la Escritura, voy a leer en San Juan, el capítulo 1, verso 1 y el verso 14. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. En el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a San Juan también. Tengo San Juan 14, 19, verso 19 y 20. Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, porque estamos viviendo en este día en el cual tú prometiste, Señor, que conoceríamos que tú estás viviendo en medio nuestro, Señor, y que, Señor, nosotros estamos en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos esta gran revelación, por permitirnos, Señor, estar reunidos bajo este techo y escucharte hablar, Señor, todavía a nuestros corazones, Padre. Gracias porque no nos abandonas, gracias porque en todo momento estás ahí, Señor, en nuestras necesidades, Señor. Te pedimos en esta hora que bendigas cada uno de nuestros corazones y que, Señor, lo que se ha hablado pueda ser de provecho en cada uno de tus hijos, Señor. Porque lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. Voy a estar leyendo en esta noche algunas porciones de los mensajes de Cristo, el misterio de Dios revelado. Creo la mayoría son de ese mensaje. También tengo de la deidad, creo. No, creo que todos son de Cristo, el misterio de Dios revelado. Entonces, como les decía, como lo hablábamos ahorita acerca de cómo es que Dios en su mente tenía un plan divino para cada uno de nosotros, y estábamos en su economía. Entonces, de allá desde el principio, Él tenía un plan y tenía que irlo desenvolviendo. A medida el tiempo iba pasando, cuando el hombre cayó, entonces Dios ya tenía todo en sus manos. Y bueno, a veces nos preguntamos, ¿por qué es que estas situaciones? Y hoy el Señor nos va a hablar a través de lo que el mensajero dijo. Y
nos va a dar esa respuesta. Amén. Dice el profeta de Dios en este mensaje, dice, algún día tendremos que llegar allí, Padre, y sé que yo también tengo que caminar por esa senda, dice, está allá delante de mí, en alguna parte, esa hora en la que entraré en esa cámara de la muerte. Cuando oiga que se lea mi sentencia, no quiero ir como un cobarde, yo quiero ir como tú fuiste, Señor. No tratar de envolverme con mi propio manto, sino envolverme con el manto de Cristo, el Espíritu Santo, dice. Como lo hizo Pablo, y decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entraremos en esa cámara oscura entre aquellos que están muertos, esperando entonces escuchar su voz de arcángel que sonará, y seremos llamados a salir de entre los muertos para encontrarnos nuevamente con nuestros seres queridos. Amén. Oh Señor, dice, oh Señor, si nos perdemos eso en la vida no habrá sido para nada, no habrá sido nada para nosotros. Hemos fallado, pero si lo encontramos a Él, quien es precioso en nuestro corazón, entonces habremos encontrado todo el propósito de Dios. Amén. Entonces ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos estar en aquel día allá, cuando sean levantados todos nuestros seres queridos y aún nosotros seamos transformados. Entonces dice el profeta de Dios, sigue diciendo, esa es en la deidad de Jesucristo, pero ahora abordamos el otro, dice, entonces dice, Él se concentró en el Logos y luego vino del Logos bajando en Cristo. ¿Ven? Es simplemente Dios descendiendo hacia la tierra y luego regresando otra vez a Dios. Pregunta, ¿ven lo que quiero decir? Algo giratorio, dice. Bajando desde el espacio, desde la eternidad, uniéndose al girar. Bajando el Logos, dice, y del Logos allí al hombre y luego regresando otra vez. Entonces todos hemos entendido por lo que hemos recibido de la enseñanza, de que Dios era una luz inaccesible y esa luz salió el corazón de Dios, ¿va? Lo que fue llamado Logos. Ese Logos, al ver que nosotros habíamos caído como los hijos de Adán, cuando vio que Adán cayó, tuvo que venir y hacerse de una manera semejante a nosotros para que pudiéramos nosotros volver a ocupar nuestra posición en la cual habíamos caído. Entonces esa luz vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, bajó el Logos y del Logos allí al hombre y luego regresando otra vez. Vino, se hizo en Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, salí del Padre y vuelvo al Padre. Entonces, ¿qué hizo cuando se encontró con el apóstol Pablo? Él ya era nuevamente lo que era ya en el principio, una luz inaccesible otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo quedó ciego al ver esa luz tan incandescente. Entonces cayó. ¿Por qué? Porque Jesús ya no era este cuerpo, el cuerpo de carne en el cual le habían conocido, sino que ya era nuevamente ese Logos que había sido salido de Dios. Amén. Dice entonces de Logos allí al hombre y luego regresando otra vez, dice, con un solo propósito, redimir al hombre que había caído. Ese fue el único propósito por el cual Dios se hizo hombre. Nos vio perdidos y ¿qué dijo? Voy a ir a salvar a mis hijos. Allá hay unos allá al fin del tiempo que todavía necesitan ser salvos. Entonces Él se hizo carne en amor por nosotros, vino y murió por nuestros pecados. Fue por eso que nosotros podemos hoy alcanzar la misericordia de Dios. Si en ese sacrificio, dice, ahora dice, para eso vino, para ser un redentor. Él vino, ¿qué? A redimirnos de nuestros pecados. Dice, esa todavía es la deidad de Jesucristo. Ahora dice, aquí en este otro extracto, Dios tenía un propósito y un misterio oculto. Y de eso quiero hablarle a la iglesia en esta noche, dice. El misterio oculto de Dios que Él tenía en su mente antes que el mundo comenzara. O sea, Dios tenía esto y lo tenía escondido, pero Él lo tenía en su mente. Entonces dice, antes que el mundo comenzara, y cómo se ha venido desplegando hasta ahora
hasta el día presente en el que vivimos. Dice, luego ustedes entenderán claramente en lo que yo creo que está siendo hecho, dice. El gran misterio de Dios, dice, de cómo fue, es un secreto. O sea, nadie lo sabe, está escondido ahí. Dice, Él lo mantuvo en secreto. Nadie sabía nada al respecto. Ni siquiera los ángeles lo entendían, dice. ¿Ven? Él no lo reveló. Por esa razón, bajo nuestro séptimo misterio, cuando el séptimo sello fue abierto, dice, hubo silencio. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ellos quisieron saber cuándo Él vendría. Él dijo, no es, aún el Hijo mismo no sabe cuándo sucederá. ¿Ven? Dios ha guardado esto para sí, dice. Es un secreto. Y eso es porque hubo silencio en el cielo por media hora. Y 7 truenos emitieron sus voces. Y a Juan incluso le fue prohibido escribirlo. Entonces esos truenos emitieron sus voces. Si conocemos la escritura, dice Juan, yo iba a escribir lo que esos truenos dijeron, pero una voz me dijo, no escribas esas cosas. Guárdalas para el tiempo del fin. Entonces hoy en este día, lo que leíamos la escritura, hoy en este día íbamos a conocer ese misterio. Entonces dice, y por eso es que hubo silencio en el cielo por media hora y 7 truenos emitieron sus voces y a Juan incluso le fue prohibido escribirlo. ¿Ven? La venida del Señor. Eso es algo que Él aún no ha revelado de cómo vendrá y cuándo Él vendrá, dice. Ese ya es Cristo, el misterio de Dios revelado. Ahora dice, la Biblia entera es la expresión de una meta que Dios tenía. O sea, la Biblia entera está ahí a través del tiempo, nos ha ido representando qué es lo que Dios quería lograr con nosotros como sus hijos. Puso a David, cuando David vino a esta tierra, y lo puso y estableció su reino. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, sobre aún tenemos el reinado milenial como un tipo, lo de Salomón fue como un tipo del reinado milenial que viene, porque Dios estaba presentando cómo es que Él iba a ir desenvolviendo el plan que tenía para nosotros o a la meta que nosotros teníamos que llegar. Entonces dice aquí, la Biblia entera es la expresión de una meta que Dios tenía. Un propósito que Él quería lograr a lo largo de toda la Biblia y todos los hechos de los creyentes en la Biblia, dice, han sido en tipo una expresión de lo que es la gran meta de Dios. O sea, Dios tiene una meta y nos quiere llevar hacia esa meta. Ahora en este día postrero, dice, Él lo ha revelado y lo está mostrando. Y con la ayuda de Dios lo veremos aquí mismo en esta noche. Lo que el Señor ha tenido en su mente todo el tiempo y lo ha expresado. Por tanto, ustedes pueden entender el gran significado de lo que ha sido el saber esto y luego intentar traerlo a la gente, dice. Ahora noten, Dios ha tenido un propósito triple en este gran misterio secreto. Dios en su gran misterio secreto que tenía antes que el mundo comenzara, tiene en eso un propósito triple. Y ahora de lo que queremos hablar en esta noche es cuál es ese propósito triple. Eso es lo que queremos hablar en esta noche. ¿Cuál es ese propósito triple? ¿Ven? Ahora dice, yo creo que con la ayuda de Dios, quien está presente, que Él nos la mostrará. Dice, si Él tenía este propósito triple, nosotros queremos averiguar lo que es este propósito triple, dice el hermano Branham. Lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Ese fue su primer propósito. Recuerden, tenía un propósito triple, pero la primera manera lo primero dice fue que Dios quería revelarse al pueblo. Eso es lo que Dios quería con nosotros. Él no podía hacerlo, dice, como el gran Jehová Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad.
Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente. Entonces no podía ser expresado como lo que Él era, su naturaleza de lo que Él era, no podía ser expresado a la gente. Cuando bajó en el monte Sinaí, que el pueblo decía, no, nosotros queremos que Dios nos hable. Entonces cuando Dios bajó y empezó a humear ese monte y todo ahí, y cualquiera que tocaba el monte moría, y ver la situación en ese momento, el pueblo se asustó y dijo, no, mejor que ya no nos hable Dios, que nos hable Moisés. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque Dios no podía darse a conocer al hombre de ese modo. Entonces dice, Él no podía hacerlo, dice, como el gran Jehová Dios, quien abarcaba todo espacio y tiempo y eternidad. Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente. Dice, porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ese gran ser que nunca tuvo comienzo, dice, después de usted ir más allá del ciclo de cientos de billones y trillones de años luz por el espacio y allá afuera lo infinito, a la eternidad, y una gran criatura que fue todo eso y aún lo es? Entonces dice que eso no se podría enfrascar para que el hombre lo llegue a conocer. Habría tantas preguntas. Ahora dice, pero lo que Él quería hacer, Él amaba ser padre. Eso es lo que Él quería hacer. Amén. Él quería ser padre. Entonces, Él amaba ser padre, dice, porque Él era padre. Amén. Dice, y la única manera, como Él pudo expresarlo, era viniendo a ser un hijo. Amén. Esa era la manera que Él podía expresar el ser padre. Entonces, cuando Él estuvo en la tierra, por esas razones que Él decía, nada hace el Hijo, sino lo que le ve hacer al Padre. Entonces, el Hijo iba a actuar como ¿quién? Como el Padre estaba actuando. ¿Cómo estaba actuando el Padre? ¿Quién era el Padre? El gran Jehová. Estaba escondido en este ser llamado Jesús, un hombre. Entonces, decía el hermano Branham, creo esto aquí lo traigo, para las personas a veces que tienen un pensamiento de que Jesús era la segunda persona de la Trinidad, por así decirlo. Entonces ellos a veces piensan de esa manera, de que había dos, como la Trinidad, de que enseñan de que el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. Entonces el hermano Branham está hablando aquí, donde dice, donde habla acerca, bueno, él está comentando una situación. Bueno, aquí está. Él está contando una historia. Dice, yo estaba sentado en un cierto lugar aquí en Indiana, a donde el Señor Dios bajó, dice. Y luego dice, y me habló que mi segundo ministerio estaba a punto de comenzar en el futuro cercano. Y allí fueron habladas de existencias 3 ardillas. Todos ustedes saben la historia, dice. Dice, y estoy seguro, de alguna manera, subiendo por el camino mientras los demás muchachos se bajaron para cazar, tuve un sentir raro de volver a este lugar de nuevo, dice. Era antes del amanecer, lluvioso, y ni aún sabía si podía ellos cazar o no. Pero yo deseaba llegar allí a ese campo, dice. Ir de cacería. Ir de cacería significa salir solo para orar. Eso era cuando él decía que iba de cacería. ¿Iba a qué? A orar. Entonces dice, y paré el carro y me bajé. Crucé la carretera y entré al bosque. Y era antes del amanecer y el alba era como gris. Me había parado y había orado, como siempre, y le estaba diciendo a mi padre que me proveyera lo necesario. Dice, yo no creo en malgastar nada, ni en destruir, dice. Nunca en mi vida le he tirado un pajarito ni a ninguna otra cosa, solo por tirar. Lo que mato, lo como, o se lo doy a alguien más que se lo coma. Yo no creo en malgastar nada, yo no creo en hacer esas cosas, porque no es correcto. Y luego dice, mientras di la vuelta y comencé a caminar, dice, por el camino conocido al lado de un pasto y que cruza a un bosque en forma de una L, algo raro sucedió, dice. En toda mi experiencia nunca he tenido algo como esto.
miré hacia el pico del cerrito, a mi izquierda, de donde estaba parado, y allí saliendo a la copa del cerro vi 3 arcoíris, dice. Vi 3 arcoíris, y estaba como a la altura de 30 pies. Y al principio miré y vi la luz y seguí caminando, porque pensé que era la salida del sol. Pero al pensar por segunda vez, no era hacia el sol, sino hacia el sur. Y otra cosa, el cielo estaba parejo, dice, con nubes y lluvia, lloviendo por todos lugares. Y era el 25 de agosto, dice, el viernes pasado. Ustedes saben cómo estaba lloviendo, dice, todo el cielo nublado. Miré nuevamente y allí estaba de nuevo, dice, creciendo más y más alto, 3 arcoíris. Me quité el sombrero, recosté mi rifle, comencé a caminar hacia ellos con mis manos en alto. Luego como que algo me decía, hasta allí, no más. Me iba a sentar para quitarme las botas, para ver si podía caminar un poco más cerca. Pero llegué hasta unas cuantas yardas de ello, entonces vi el color que tenían, como una neblina moviéndose, lloviznando. Me paré quieto por unos momentos, porque esto estaba saliendo de la cumbre del cerrito. Me quedé viendo los 3 arcoíris, uno a la derecha, uno a la izquierda y uno en el centro. Dice, se unían como en una olla, sea lo que sea, pero tenían vida, estaba moviéndose y haciendo mociones. Me quedé parado mientras el alba estaba grisecito, dice. Volví, miraba otra vez y clamé, oh Dios, ¿qué cosa, dice? ¿Qué cosa quieres que tu siervo conozca? En ese instante el Espíritu de Dios bajó y dijo, escuchen lo que dijo, este es el Espíritu de Dios. ¿Va? Eso lo estoy leyendo para los hermanos en la red que a veces piensan de que Dios, porque ellos de una manera sigilosa el diablo los ha engañado y les ha presentado que Jesús es el Hijo. Pero en sí el Hijo no es Jesús, Jesús es el Padre. El Padre, estamos viendo que el Padre tenía que hacerse ¿qué? En forma de Hijo para poder ser Padre. Entonces la luz se envasó ¿en qué? En un cuerpo humano. ¿Para qué? Para poder redimirnos a nosotros. Entonces dice, volví, miraba otra vez y clamé, oh Dios, ¿qué cosa quieres que tu siervo conozca? En ese instante el Espíritu de Dios, o sea, el mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia, el Espíritu de Dios dice, bajó y dijo, Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Él únicamente cambió su máscara de espíritu a hombre. Eso fue confirmación, desde luego, de mi mensaje, dice, dándome a saber y asegurándome que en estos 31 años no han sido en vano. Amén. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo ¿a quién? Al profeta de Dios. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Entonces, el gran Jehová se había ¿qué? Enfrascado en un hombre llamado Jesús. Dice, él amaba ser padre, porque él era padre. Seguimos leyendo aquí el mensaje. Dice, y la única manera como él pudo expresarlo, era viniendo a ser un hijo del hombre. Por eso es que Jesús continuamente decía, el Hijo del Hombre. Amén. ¿Por qué? Porque llegó a ser un hombre, llegó a ser un profeta. Eso es lo que el Hijo del Hombre quiere decir, un profeta. Estaba viendo eso, no sé por qué, le decía al hermano Eli, por qué hace eso la gente en español. Le ponen Hijo del Hombre y Hijo de Hombre para hacer diferencia entre un profeta y el Señor Jesús. Y pues eso es como algo muy, muy absurdo. Y porque en inglés pues siempre dice el Hijo de Hombre o Hijo del Hombre es lo mismo. Son of Man, es lo mismo, para referirse a Ezequiel y para referirse a Jesús. Pero en el español hacen mucho esta diferencia y pues no sé la razón, pero en el inglés lo mismo es para Jesús que para los otros profetas. Entonces dice, por eso es que Jesús continuamente decía el Hijo del Hombre, dice, ven, ellos no sabían de lo que estaba hablando, muchos de ellos, pero ahora lo entienden ustedes. ¿Lo entienden ustedes? Sí, amén. Bueno, sí, porque la congregación dice amén, dice aquí. Ven, él quería expresarse a sí mismo. Ese fue
uno de sus 3 grandes propósitos. Era expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo. Amén. Ahora dice, en segundo, para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes. Ese era el segundo propósito, tener preeminencia en su cuerpo de creyentes. Esa es su novia, dice, para que él pudiera vivir en las personas. Ese era el segundo propósito. Se hizo carne, paga el precio y ahora sí puede venir y vivir en nuestros corazones. Ahora dice, ahora él pudo hacerlo en Adán y Eva, pero el pecado los separó. ¿Va? Ahí entró la ruptura. Entonces dice, por tanto ahora tenía que haber alguna manera de volver a recuperar eso. Oh, vaya, dice, cuando dice esto es rico para mí, dice, el solo pensarlo, ¿ven? ¿Entienden cuál era el propósito de Dios? Pregunta el hermano. ¿Entienden cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? ¿Por qué no dijo, bueno, pues ¿para qué vamos a hacer tanto escándalo? ¿Va? Pues que Eva no cometa el pecado, nos quedamos así, los hijos vienen a existencia, todos tranquilos, no hay problema. Entonces lo pudo haber hecho de ese modo. No habría enfermedades, no habría dolores, tristezas, separaciones, no habría nada. Estaríamos en el mundo perfecto que Dios había creado. Entonces dice el profeta de Dios, ¿entienden cuál era el propósito de Dios? Pregunta. ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? Asunto terminado. Pero dice, entonces él no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo, dice. Pues él pudo haber sido un padre allá. Es cierto, él podía ser, era el padre de Adán, él lo había creado, era el padre de Eva. Entonces, él pudo haber quedado ahí y bueno, yo soy padre y me quedo con mis hijos, Adán y Eva, y punto. Dice, pero él también es un salvador. Amén. Gloria al Señor. Él también es un salvador, dice. ¿Cómo sabe usted que él lo era? Él lo es, porque yo he tenido la experiencia. Amén. Gloria al Señor. Es por eso que él se necesita una experiencia para estar seguros de que él es nuestro salvador. Una ocasión le daba gracias al Señor yo porque a lo mejor no es bueno la vida que uno ha llevado, cómo ha vivido en el mundo. Entonces dije, Señor, gracias, le digo, porque si yo no hubiera sido esa persona, yo no sabría lo que es tu gracia. Le dije, yo no sabría valorar lo que es la gracia de Dios. No que los jóvenes tomen ese consejo y vayan y deshagan, ¿va? Pero a veces pienso es algo bueno porque a uno le ayuda a ver el verdadero amor de Dios para con él. Porque si uno nunca ve esa manera de Dios, de lo que yo soy, como el hijo pródigo era un hijo, tenía a su padre, él agarró todo y se fue y se lo gastó, pero ya cuando estuvo, que ya no tenía nada, él tuvo que volver al padre, claro, él era el hijo. Entonces si uno es un hijo, a veces nos van a pasar situaciones y ¿qué va a hacer? Volvernos nuevamente a donde dejamos a Jesús. Amén. Entonces, sí, pensando en eso dije, Señor, gracias, digo, porque yo, pues a pesar de lo que he sido, cómo he vivido, y digo, no hombre, y me alcanzaste, amén. Me puse a pensar del hermano Branham, que él dijo, cuando yo llegue allá, yo voy a cantar la sublime gracia. Y yo dije, y el hermano Branham, si él no bebió, él no tomó, él no fumó, él no fue mujeriego, y cantar la sublime gracia, dije, no, ¿cuánto más yo, Señor? Amén. Sí, amén, que a un infeliz salvó. Sí, Señor, eso estaba pensando, dije, no, hombre, Señor, o sea, como el hermano Branham llegar y cantar la sublime gracia que a un infeliz salvó. Dije, no, hombre, y yo, siendo lo que yo era, y hoy Dios me ha salvado, amén, y estoy aquí porque ese ha sido su propósito. Todo lo que nos ha pasado en la vida, ese es el propósito de Dios, amén. Ahora dice, Él lo es, Él era el Salvador, dice. ¿Cómo sabe usted que Él lo era? Él lo es porque yo he tenido la experiencia. Eso yo lo puedo decir, yo he tenido esa experiencia. Amén.
Él es el Salvador, dice, y Él tenía que expresarlo. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser un sanador? Dice, solo por medio de Cristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Le doy gracias a Dios por las pruebas. Porque yo sé que Él es mi sanador. Amén. Amén, Señor. Todas las cosas, dice, terminan en esa única persona, en Jesucristo. Oh, dice, vaya. Ahora noten de nuevo. Dice, ¿cuál es su propósito triple? Dice, manifestarse a sí mismo en Jesucristo para entrar en el cuerpo. Manifestarse a sí mismo en Jesucristo para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo. Amén. Para tener las preeminencias. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo el Edén. Traer nuevamente aquello que se había perdido. Dice, eso era lo único fuera de orden. Todas las demás cosas suyas estaban en orden. O sea, todo lo demás quedó en orden. El único que cayó, ¿quién fue? El hombre. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Traer toda la destrucción. Entonces, ¿qué hace hoy la naturaleza? La naturaleza, dice, está gimiendo nuevamente. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, dice, eso es lo único fuera de orden. Todas las demás cosas suyas estaban en orden. Dice, lo mismo que Él está haciendo, lo mismo que Él está haciendo ahora en revelar el misterio de Cristo, de cómo era el propósito triple de Dios para la iglesia, dice. Oh, vaya, dándolo a conocer a Él, revelando, dice. Ahora dice, revelar en el diccionario Webster, quiere decir dar a conocer. Amén. Dar a conocer y en particular. Amén. O sea, en particular una cosa, esa cosa es la que tiene que dar a conocer. Dice en el diccionario Webster, en una verdad divina, que es el significado de la revelación. La revelación es la manera de Cristo darse a conocer a su iglesia. Amén. Entonces, la revelación es la manera de Cristo darse a conocer a su iglesia. Esa es de la manera, nosotros tenemos que tener esa revelación de cómo Cristo se está dando a conocer a nosotros hoy. Amén. Estaba leyendo ahí de las 3 clases de creyentes y había personas, hoy muchas personas que dicen, si yo hubiera vivido el tiempo de Jesús, pero aquellos discípulos 70 que anduvieron con Jesús y no pudieron ver que era el Dios eterno. Entonces, no tuvieron la revelación de quién era ese hombre. Pedro tuvo la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Natanael tuvo la revelación. Entonces, para nosotros debemos de tener esa revelación hoy de quién es el Cristo, cómo es que nos ha encontrado a nosotros el Señor. Dice, depende de dónde usted ha nacido. Si usted ha nacido de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la preeminencia en su iglesia. O sea, Él es el primero. ¿En qué? No en este local, sino en el cuerpo suyo, en su corazón. Él es la preeminencia, porque la iglesia, recuerden, no son las paredes, es usted y yo. Dice, la palabra de Dios tiene la preeminencia en su iglesia. Para eso es que Él murió. Ese es su propósito, que Él pudiera lograr tener su preeminencia obrando en su iglesia. Dejen que primero alumbre la palabra de Dios, dice. No importa cómo parezca lo demás. No me interesa si los intelectuales dicen esto o dicen lo otro. Esas cosas no tienen nada que ver con eso. La palabra de Dios lo dice y nosotros somos más de que capaces de tomarla. Amén. Si yo predicara eso en mi iglesia, me dijo un ministro, dice el mensajero, dijo que quedaría predicándole a 4 postes en la iglesia. Le dije, yo le predicaría eso. Sí, Señor, la palabra de Dios así lo dice. Amén. Nosotros podemos hacerlo. Dios dijo que lo hiciéramos. Amén.
Ahora dice, seguro, dice, usan eso como pretexto. ¿Ven? Por eso están ciegos al mensaje del tiempo del fin. En estos días postreros, cuando Dios mismo se está vindicando, tratan de clasificarlo como alguna clase de espiritista. Es lo que decían del hermano Branham, ¿va? Aún hoy en día, gente que hubo ocasión en Utah que le presenté lo que el hermano Branham, cómo se manejaba, el video que está ahí en la internet, de cómo discernía los pensamientos del corazón. Y dijo el hombre, no, dice, él es un adivino. ¿Cómo va a decir que es un adivino? Está predicando la palabra de Dios. Entonces, pero él tenía ese concepto. La gente, aún viendo esas obras de lo que Jesús también hizo cuando estuvo allá, y llamarlo adivino. Entonces dice, el mensaje, por eso están ciegos al mensaje del tiempo del fin, en estos días postreros, cuando Dios mismo se está vindicando. Tratan de clasificarlo como alguna clase de espiritista, dice, ¿cómo le podría llamar? Algo mental, dice, una ilusión o algo así por el estilo. Ellos tratan de hacer algo que no es. Ahora dice, ustedes pueden ver en este día el mensaje del tiempo del fin, el por qué es rechazado. ¿Pueden verlo? Dice, ahora no es ninguna denominación, sino la revelación de su misterio. El misterio de Dios se está dando a conocer. ¿Cómo se está dando a conocer? Por medio de los corazones de sus hijos. Entonces dice, ven, no es una denominación, es la revelación. Dios no es conocido a través de la denominación. Él es conocido a través de la revelación. Miren, Dios en su cuerpo, Cristo, y Cristo en su cuerpo, la novia. Entonces, ¿Dios estaba en quién? En Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Se vació en su iglesia. Amén. Oh, vaya, dice, Dios manifestado en Cristo. Cristo manifestado en la novia. San Juan 14:20, ¿va? En aquel día, o sea, este día, nosotros íbamos a saber que el Padre está en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Eso es lo que íbamos a conocer. Entonces dice, oh vaya, Dios manifestado en Cristo, Cristo manifestado en la novia. Y así como Dios sacó del cuerpo de Adán a la mujer y ella cayó, igualmente Dios ha sacado del cuerpo de Cristo, de su carne, su cuerpo, lo cual es su palabra, y está sacando a una novia que no caerá por denominación o credo. No, Señor, dice, sino que ella está volviendo con la palabra de Dios pura, sin adulterar, siendo manifestada. Amén. La primera Eva cayó, pero esta Eva, la verdadera, no va a caer. Amén. Ahora dice, aquí, dice, van a iniciar ellos una persecución muy pronto y cerrarán todas las iglesias. Ustedes ven eso, dice. Luego, iglesias como estas, que no son denominación, las utilizarán como bodegas o lo que sea. Y si un hombre va y ofrece oración por alguien que no pertenezca al movimiento ecuménico, será fusilado al instante. Eso es lo que se nos viene. Eso es lo que se nos viene, dice. Entonces, será fusilado al instante. Ya todo está preparado, dice. Un ministro luterano que lo encabeza lo dijo. Y ya está aquí. Pueden leerlo aquí mismo en la revista que tienen. Es verdad, dice. Dice allá, ahora llegamos allá, dice allá, en el milenio, Él se sentará, hablando del Hijo. Ahora el Hijo ha llegado a ser, ¿quién? Nosotros. Nosotros hemos llegado a ser el Hijo de Dios. Entonces, el que va a reinar en el milenio, ¿quién va a ser? El Hijo de Dios. Dijo el profeta de Dios que Jesús había venido en 3 oficios, como Hijo del hombre, como Hijo de David y como Hijo de Dios. Entonces dice que en el día de Pentecostés, después de Pentecostés, Él empezó a ser el Hijo de Dios. Mientras tanto que Él estaba en la tierra, Él era el Hijo del hombre. Entonces de Pentecostés hasta ahorita, Él está obrando como el Hijo de Dios. Entonces nosotros somos el Hijo de Dios y dice, aquí dice el profeta, allá Él se sentará sobre el trono de David. Y pregunta, ¿verdad que sí?
y poseerá gobernando todas las naciones con vara de hierro. Habrá un árbol a cada lado, dice, y cada nación que entrare, esta sanidad será, dice, estas hojas serán para la sanidad de las naciones. Los reyes traerán allí su honra. No habrá nada que pueda corromper ni nada que pueda entrar. Esa es nuestra meta, llegar ahí. No habrá nada que pueda corromper ni nada que pueda entrar. Y el monte Sión tendrá allí una luz de día y de noche, y los redimidos caminarán en esa luz. Oh, aleluya, dice el mensajero. Dice, entonces tenemos los tres propósitos. Primero, para expresarse plenamente Dios en Jesús, o Dios en Cristo. Segundo, para tener la preeminencia, por esto, dice, en su iglesia, la cual es su cuerpo, la novia, hasta que Él pueda tener la preeminencia para expresarse a sí mismo a través de ellos. Muy bien, dice. Y tercero, para restaurar el reino a su posición de vida. O sea, ya para restaurar, ¿qué? ¿Dónde está el reino de Dios? En nuestros corazones. ¿Restaurados a dónde? A la posición de vida. ¿Cuál fue esa posición? La que tenía Adán, allá en el principio. La canjeó, caímos, pero nuevamente vino Jesús, nos redimió y nos está llevando hacia ese lugar nuevamente, hacia ese Edén. Dice el tercer propósito, el tercero dice, para restaurar el reino a su posición de vida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán. Entonces, allá estaba el reino establecido y Dios, ¿qué iba a hacer? Venir a desenvolver sus atributos. Por eso no se quedó solo con Adán y Eva, sino que empezó si era un sanador, si era un salvador, empezó a distribuir esos atributos que estaban en él. Entonces dice, dice, cayó a raíz del pecado del primer Adán. De nuevo, cuando él caminaba en el fresco de la tarde con su gente, hablaba con ellos y tenía compañerismo con ellos. Amén. Ahora dice, ahora la plenitud de la deidad corporalmente, ahora la plenitud de la deidad corporal, dice, mora en su iglesia. Amén. Entonces la deidad, ¿cuál deidad? Jesucristo, porque en él dice la Escritura, encerraba toda la deidad corporalmente. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Se vació en nosotros, su iglesia. Entonces ahora dice él esto, ahora la plenitud total de la deidad corporal mora en su iglesia. O sea, todo Jesucristo fue vaciado ¿en quién? En nosotros. Las preeminencias, dice, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo era, se derramó en los creyentes. Amén. Entonces, ahí está el propósito de Dios, venir y morar en nosotros. Ahora dice, ¿cuál es su propósito ahora? Pregunta. ¿Cuál es su propósito ahora? De expresarse como hijo. ¿Ven? Y ahora que en él habite la plenitud de la deidad. Dice, bueno, vamos a ir, creo que ya vamos a ir terminando. Sí, ya vamos a ir terminando. Dice, aquí tengo Colosenses, dice, lo cual por toda Escritura, ese era el propósito de Dios a través de esta vida. Dice, a través de esta vida, ese era el propósito de Dios de traer su Hijo, su cruz, la sangre. Dice aquí, la sangre de su cruz, para que Él pudiera reconciliar a sí mismo un cuerpo, una novia, la cual es Eva, la segunda Eva. Y Dios lo dio en tipo, como lo hizo en Moisés y todos ellos. Igual como lo hizo en Adán y Eva, dando un tipo, que eran Cristo y la novia. Y Él es el segundo Adán. La iglesia es la segunda Eva. Amén. Entonces, leemos Timoteo 3:16 y ahí lo vamos a dejar. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Bueno, pues él lo tiene aquí. Póngase de pie, amén.
Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Era un misterio que hoy se nos ha dado a conocer. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, porque, Padre, tú estás cumpliendo tu palabra, Señor. Nos estás dando a conocer estas grandes cosas, Padre. Como dice ese canto, la verdad del cielo nos has revelado, Señor. Y, Padre, gracias, Señor Jesús. No hay cómo pagarlo. Te agradecemos, Señor, y que, Señor, podamos captar la cosa, Señor, y ser mejores, poner por obra lo que tú nos estás dando, Señor Jesús. Ayúdanos a ser hacedores, no solo oidores, Padre. Concédelo, Señor Jesucristo. Bendice cada corazón que ha escuchado estas palabras que hemos leído, Señor, lo cual, esa meta a la cual estamos procurando llegar, Señor Jesucristo, la cual tú has preparado para nosotros, y, Señor, estás esperando por ese día maravilloso que viene, Señor, en el cual podamos estar nuevamente juntos, Señor, en el fresco de la tarde, Padre, caminando en ese Edén nuevamente restaurado, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.